Jueves 8 de junio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Noticias 7. Acompañarles 8 detenidos, un total de 8 detenidos es el resultado de los operativos que hasta el momento se han ejecutado al respecto del caso Odebrecht. Muy buenas noches, Sofía. ¿Qué tal, César? También el vicepresidente de la República ratificó a los representantes de la pequeña empresa y mediana industria el apoyo gubernamental a la innovación y al aumento de productividad. Vamos a revisar titulares de inmediato. El Ministerio del Interior y la Fiscalía confirmaron la realización de nuevos allanamientos por el caso Odebrecht en Guayaquil. Hoy en la madrugada hubo un proceso de allanamiento a unas empresas. Lo que puedo decir es que no hay detenidos, se hizo sobre estos inmuebles que fueron determinados por la Fiscalía y no hubo novedades. Pablo Celi asume las funciones de Contralor General Subrogante. Yo solicité un resguardo policial preventivo ante una situación anómala. Representantes de la pequeña y mediana industria plantean al gobierno una agenda para fomentar la participación de este sector. Va a marcar mucho la agenda de trabajo en estos próximos 4 años. Hemos hablado de cadenas productivas, hemos hablado de lo que se ha conseguido. En julio se desarrollará en Quito y Guayaquil el primer encuentro empresarial Europa-Ecuador. Las exportaciones hacia Europa han crecido unos entre 15 y 20% en comparación con el año pasado. En lo internacional, exdirector del FBI James Comey se enfrentó al Senado por la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales. Comenzamos este día jueves. El Ministerio del Interior y la Fiscalía en conjunto realizaron nuevos allanamientos por el caso Odebrecht. Dichas diligencias judiciales se realizaron en Guayaquil. No hubo detenidos. Sin proporcionar mayores detalles por la etapa de investigación en la que se encuentra el caso Odebrecht, el ministro del Interior, César Navas, confirmó la realización de un nuevo operativo en la ciudad de Guayaquil. Hoy en la madrugada hubo un proceso de allanamiento a unas empresas. Lo que puedo decir es que no hay detenidos, se hizo sobre estos inmuebles que fueron determinados por la Fiscalía y no hubo novedades. Información posteriormente ratificada por la fiscal general encargada, Tania Moreno. Sí, como se salió una información a través del Twitter de Fiscalía General, se realizó un allanamiento. Estas diligencias se suman a las efectuadas con anterioridad en las ciudades de Quito, Latacunga y Guayaquil. Dinero en efectivo. Dentro de la última operación se incautó armas y también se encontró casi 20 vehículos de alta gama. En el balance general hay un total de 8 detenidos por los 2 casos abiertos, el uno por lavado de activos y el otro por asociación ilícita. Donde están detenidas 2 personas. También dentro de lo que es Operación Odebrecht, el viernes anterior se procesó a 6 personas. Contrario a lo dicho por el abogado del Contralor, las incautaciones realizadas como parte del allanamiento realizado a su domicilio se mantienen en manos de la Fiscalía. Está dentro de una investigación y no se ha devuelto absolutamente nada. Adicionalmente, la Fiscalía explica que paralelamente al trabajo que realiza el fiscal general, quien se encuentra en Brasil recabando mayor información, este viernes se desarrollará una reunión con el fiscal colombiano que investiga la actividad de Odebrecht en la obra del río Magdalena, que guarda relación con el caso Metro de Quito, que se analiza en Ecuador. Independientemente que esté como fiscal general encargada, obviamente esa ha sido una invitación más como fiscal provincial de Pichincha por el caso de investigación que estamos dentro del caso Metro Quito. Operativos y detenciones que se unen a la cooperación internacional, con lo cual se evidencian progresos importantes para esclarecer el entramado de Odebrecht en el país. César García, Ecuador TV. No hay acefalía ni pugna de poderes en la Contraloría. Con esta afirmación, Pablo Celi se presentó ante la prensa esta mañana como el Contralor General Subrogante.
Después de la incidentada jornada que vivió la institución este miércoles, Celi se presentó en el auditorio como el contralor subrogante en funciones. Aquí dijo desconocer las razones de Carlos Polit, titular de la entidad, para cesarlo del cargo a través de una acción de personal. El contralor Polit nunca me comunicó ninguna decisión al respecto. Celi advirtió que Polit sigue siendo el contralor general, pero aclara que para la toma de decisiones administrativas debe regresar al país. Que es una demanda nacional de las instituciones y de la sociedad que el contralor Polit reasuma sus funciones como contralor del Estado. Polit, en una declaración juramentada ante el cónsul de Ecuador en Miami, pretendió posesionar como contralora subrogante a Sabet Chamoun, quien este miércoles asumió el despacho en medio del resguardo policial solicitado por Celi. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar. Celi mencionó el motivo por el cual había solicitado la presencia de la policía y la fiscalía en el edificio. Yo solicité un resguardo policial preventivo ante una situación anómala. Desde el pasado viernes se ha dispuesto la separación de al menos 20 funcionarios de la Contraloría General del Estado, entre ellos Sabet Chamoun y otros que según Celi no cumplían con el perfil indicado para los cargos que ocupaban. Recibí esta acción de personal, asistí a mi lugar de trabajo ayer, hoy, y recibí esta acción de personal firmada por el doctor Celi, en donde como no me puede votar porque soy una funcionaria de carrera, me cesa en funciones de directora de patrocinio. Y las personas que estaban actuando en esa estructura son personas ingresadas en periodos muy cortos, que no conocían la institución y en cuyas manos no pueden estar procesos de decisión. El ahora contralor subrogante felicitó al gobierno nacional por la iniciativa tomada para emprender la lucha contra la corrupción. Que es un clamor del pueblo ecuatoriano, que es limpiar el sistema político nacional. En los próximos días, dijo, presentará un informe del cumplimiento del Plan Anual de Control sobre el uso de los recursos públicos en el Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la comparecencia de Pablo Celi ante la Asamblea Nacional es una de las peticiones del Legislativo en busca de la funcionalidad de la Contraloría General del Estado. Todo esto mientras se agilita el juicio político contra el titular de dicha institución, Carlos Polit. Con la calificación del juicio político al contralor Carlos Polit por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, en la Asamblea se preparan los siguientes pasos para este proceso de control. Tenemos 3 días para abocar conocimiento y después de eso pues sustanciar el trámite, siempre que se cumpla el artículo 131 de la Constitución de la República del Estado, para poder iniciar ya el debido proceso y efectivamente notificar al sujeto que va a ser enjuiciado políticamente en este momento para que ejerza su derecho a la defensa. Lo que sí se avisó es que el juicio será en ausencia del funcionario convocado. Él no puede comparecer mediante abogado, mediante delegado. Y para que pueda comparecer personalmente habría que darle todas las facilidades, que se establezcan medidas precautelares que no le impidan venir. Sin embargo, el proceso espera ser llevado con la celeridad del caso, debido a que la licencia de Polit generara una disputa entre el subrogante Pablo Celi y Sabet Chamoun, persona designada por el Contralor desde los Estados Unidos. Para darle tranquilidad al país y dar paso a lo que necesitamos en el tema de fondo, una reforma institucional para despolitizar el quinto poder. Es por ello que no se descarta el llamamiento de Celi a la Asamblea. La Contraloría tiene que responder por su situación, ¿no? Nosotros estamos expectantes de la situación de la Contraloría, no puede quedar en la cefalía. Queremos también revisar, vamos a llamar a comparecer al Contralor subrogante, porque es importante para la institucionalidad del Estado que las cosas estén normalizadas. Pero el funcionario, quien se ha ratificado en el cargo, este mismo jueves llegó a la sede del Legislativo, antes del mediodía. Alex Llanos, Ecuador TV. Se pide respeto al debido proceso y también al órgano funcional de la Contraloría durante las acciones de fiscalización y control. Mientras tanto, las propuestas anticorrupción planteadas por el presidente Lenín Moreno ganan adeptos. Gana consenso el combate a la corrupción y el respeto a la institucionalidad del Estado, tal y como fuera la propuesta de campaña de Lenín Moreno. Este criterio de Pavel Robles, secretario general de Centro Democrático, se enmarca en las acciones emprendidas desde el Ejecutivo. Esto no se debe convertir bajo ningún concepto, ni en una cacería de brujas, ¿sí?, ni en un acto para deshonrar a la gente, ni para hacer persecuciones. Tiene también que respetarse el derecho que tienen todos los ciudadanos a que las autoridades rindan cuentas.
El debido proceso, apegado a la normativa de cada entidad pública, arrojará resultados positivos a beneficio de la confianza ciudadana, esto con relación a los últimos hechos ocurridos en la Contraloría General del Estado, cuyo titular permanece en el exterior y el subrogante asumió su representación como auditor del Estado. El decano de la Facultad de Derecho de la Ecotec, José Luis Torres, analiza el contexto. El país lo que merece es respuestas, y lo que quiere el país son que se dé un baño de verdad a todos estos procesos que no son de ahora, sino que se vienen hablando hace un año atrás. Yo creo que la gente no debe llevarse solamente por las redes sociales, ¿sí? Simplemente ver videos, cosas, retuitear, etcétera, y tomar un criterio. Lo que hay que hacer es hacer que la ley funcione. Coinciden en que al ejercerse las competencias de fiscalización y control debidamente establecidas en la Constitución, se avisora un nuevo escenario para la gobernabilidad entre mandatario y mandantes. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y el diario O Globo de Brasil destaca la resolución de la Asamblea Nacional sobre el pedido de expulsión de la empresa brasileña Odebrecht de nuestro país. La cuestionada empresa es acusada de practicar sobornos en varios países del mundo. La resolución de la legislatura ecuatoriana de solicitar la expulsión de la constructora Odebrecht fue publicada por el diario brasileño O Globo, uno de los periódicos más influyentes del país carioca. El rotativo da cuenta que la decisión de nuestra Asamblea Nacional establece que se investiguen todos los contratos de Odebrecht desde que comenzó a operar en Ecuador, es decir, 1987, durante el gobierno de León Febres Cordero, periodo en el cual obtuvo varios contratos. O Globo señala: en caso de que la expulsión sea aprobada, no es la primera vez que Odebrecht saldría de Ecuador. En 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a la constructora por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. La empresa volvería en 2010 y 5 años después ganaría una licitación de $1.500 millones para construir el metro de Quito. Y para ello habría pagado a algunas autoridades, según las investigaciones. Este diario además manifestó que Odebrecht no se ha pronunciado sobre esta decisión tomada por la Asamblea Nacional de Ecuador. Sin embargo, resalta que el contrato más elevado que tiene en nuestro país sería con el municipio de Quito, en la construcción del metro de la capital. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y el compromiso de Ecuador ante Naciones Unidas de combatir la corrupción es considerado por analistas como un paso necesario, ya que en la actualidad esta problemática mundial afecta a varios países del mundo. El combate a la corrupción debe constituir una prioridad global de cara a la necesidad de construir sociedades más justas y equitativas, advirtió Ecuador en Naciones Unidas a través de la canciller María Fernanda Espinosa. Este analista señala que es importante que se combata la corrupción de manera global, ya que es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países. Corrupción no es nada nuevo en América Latina y alrededor del mundo, algo que ha existido desde el colonialismo. Entonces las Naciones Unidas a veces se enfocan nada más en países que los Estados Unidos y los grandes poderes no consideran sus aliados. Y acota que la corrupción socava instituciones democráticas, disminuye el ritmo del desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental. Se quitan los recursos a través de la corrupción, las familias se quedan sin forma de sobrevivir. Entonces se siente a nivel de la educación, el sistema de salud, se siente a todos los niveles de la sociedad. Naciones Unidas está dispuesta a ayudar a todos los países que quieran combatir la corrupción. Bueno, el compromiso primero es de tratar de hacer las normas necesarias para poder ser más transparentes. Yo creo que es necesario que el país, y en el caso del presidente Lenín Moreno, de la necesidad de una transparencia. Naciones Unidas, en su informe anual sobre la corrupción, deja claro que la convención de este organismo internacional contra la corrupción es el único instrumento universalmente vinculante. Su enfoque amplio y carácter obligatorio de varias provisiones lo convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta comprensiva a un problema global. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y los sectores indígenas y campesinos respaldan la posición del presidente Lenín Moreno de luchar contra la corrupción desde diversos ámbitos. Franklin Columba, coordinador de la FENOCIN, sugiere la participación de un representante del pueblo indígena.
El buscar asesoría de Naciones Unidas, así como legitimar la institucionalidad de las diferentes instancias de justicia en el Ecuador y la conformación de un frente de transparencia para luchar en contra de los actos de corrupción, son acciones correctas aplicadas por el nuevo gobierno ante la coyuntura que vive el país. Así lo detalla Romelio Gualán, representante de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. No quisiéramos que este caso de la corrupción se politice, sino queremos que la jurisprudencia, el derecho que consagra en nuestra Constitución y las leyes secundarias se las aplique. Criterio con el que coincide el coordinador del Pacto y Unidad de los Pueblos, Franklin Columba, quien además ratifica que las investigaciones en contra de este delito deben iniciar desde gobiernos anteriores. No debemos olvidar que aquí en este país ya ha existido procedimientos, ya ha existido procesos, incluso el expresidente de la República, Rafael Correa, fue el que también ayudó mucho para tratar de eliminar el tema de la corrupción. Los líderes indígenas detallan la importancia de la independencia del denominado Frente de Transparencia para un adecuado resultado. Debe haber seguridad para esa comisión porque efectivamente van a topar temas profundos. Sí se debe tener las garantías fundamentales para esa comisión. Frente al que aspiran también se integre un representante del sector indígena. Esta diversidad de organizaciones sociales que mantenemos en este país tienen que ser tomados en cuenta y considerados dentro de estos procesos y podamos también ayudar a coadyuvar para que se dé transparencia y se pueda demostrar todo un proceso adecuado a nuestro país. Finalmente recalcan la importancia del trabajo mancomunado de la sociedad, el sector privado y la política pública para superar esta problemática que se ha evidenciado a nivel mundial. Olga Velasco, Ecuador TV. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Volvemos con más noticias. El ministro del Interior, César Navas, y el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, lideraron el Consejo de Seguridad desarrollado en esta jornada. En esta cita se trataron temas como la disminución de delitos, el control de armas y la intensificación de operativos policiales en distintos puntos de la provincia. Evitar el expendio de artículos a través de las denominadas cachinerías es un trabajo que se coordinará con el municipio de Guayaquil con relación al uso del suelo. El ministro del Interior pidió la colaboración ciudadana en este tema. Normalmente en las cachinerías se venden artículos que son robados o de dudosa procedencia, pero a veces nosotros como ciudadanos somos los primeros a ir en esos lugares para que el precio sea más económico. La erradicación del microtráfico y consumo de estupefacientes es otra tarea que se intensifica a través de los consejos de seguridad. La secretaria técnica de drogas, Lady Zúñiga, señaló que en la zona 8 se continuará con las intervenciones. La intervención en 4 nuevos circuitos, la intervención que haremos con apoyo de todas las instituciones que formamos parte del Comité Interinstitucional, y también la otra estrategia es poder tener una alianza público-privada de centros de atención para personas que estén con problemas de adicción. Por otro lado, como parte de las acciones para disminuir los delitos, más de 1000 policías de los distritos Esteros y Sur son evaluados a través de pruebas de confianza. Tiene que tener confianza la ciudadanía y la comunidad en que los servidores policiales están actuando sobre la base de la ley. Queremos tener los mejores elementos de la Policía Nacional del territorio y, como lo hemos expresado abiertamente, frontalmente, no nos temblará la mano y seremos muy drásticos en separar a los miembros de la institución que no cumplan los preceptos para los cuales están, servir y proteger. El ministro del Interior, César Navas, recalcó que trabajar por la seguridad no tiene ningún color político. El Consejo de Seguridad se instalará cada 15 días para presentar proyectos concretos que fortalezcan la seguridad y sana convivencia entre ciudadanos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, se reunió con representantes de la pequeña empresa y mediana industria, quienes plantearon al gobierno una agenda de temas orientada a fomentar una mayor participación de este sector en la generación de la riqueza nacional. Son representantes de la pequeña empresa y mediana industria. En una misma mesa, sectores público y privado articularon metodologías para generar crecimiento compartido. En el marco de la primera reunión del Consejo de la Producción,
presentaron a las autoridades del Frente Productivo una agenda con planteamientos orientados a generar mayores instrumentos para que este sector tenga una participación constante y prioritaria en la generación de riqueza nacional. Poder vender, poder establecer algunos mecanismos de comercialización de nuestros productos, no solamente interiormente, generación de empleo, bajas de tasas de interés, por ejemplo, ahí hay varios aspectos interesantes respecto a cómo generar incentivos para el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas. Los actores de las finanzas populares y solidarias también quieren ser actores con voz dentro de las políticas productivas del país. Su representante en esta reunión expuso que lo fundamental para ellos es contar con una normativa que les garantice condiciones adecuadas de acceso a créditos, por ejemplo. Poder fortalecer a la pequeña y mediana empresa, emprendimientos y a comerciantes, artesanos. El vicepresidente Jorge Glass, quien encabezó este primer consejo de la producción, dijo que este periodo de gobierno estará marcado por un apoyo gubernamental constante en dos vías, hacia la innovación y aumento de productividad. Va a marcar mucho la agenda de trabajo en estos próximos 4 años. Hemos hablado de cadenas productivas, hemos hablado de lo que se ha conseguido. Recordemos que esta agenda de industrialización inició en el 2013 con una agenda de calidad, luego con una agenda de encadenamiento productivo. Complementario a la innovación y productividad, el esfuerzo oficial se dirige hacia el fortalecimiento de los procesos de industrialización para encender una mayor capacidad de exportación. A asegurar que nuestras empresas puedan también ser generadoras de divisas, que es lo que el país necesita. Fomentaremos y propondremos políticas públicas que vayan en beneficio de la productividad, de la competitividad y principalmente de la exportación. La pequeña empresa y mediana industria solicitaron formalmente ser parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, iniciativa propuesta por el presidente Lenín Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y en el mes de julio se desarrollará en Quito y Guayaquil el primer encuentro empresarial Europa-Ecuador, mientras existe la expectativa de que las exportaciones del país al mercado europeo continúen incrementándose. La evaluación del primer semestre de vigencia del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea es positiva para el Ecuador. Las exportaciones hacia Europa han crecido unos entre 15 y 20%. En comparación con el año pasado. Y actualmente superan los 780 millones de dólares en envíos. Los exportadores nacionales saben que este es un acuerdo de largo plazo y confían que las exportaciones ecuatorianas al viejo continente sigan diversificándose. Estas herramientas son importantes, son positivas para fomentar las exportaciones, para fomentar el ingreso de divisas y sostener la economía, ¿no? Sostener la dolarización. Y para estrechar vínculos y conocer más sobre los reglamentos, requisitos y normas fitosanitarias, se organizó para el 4 y 6 de julio un encuentro empresarial en Quito y Guayaquil. El objetivo es informar al empresariado ecuatoriano sobre las posibilidades que existen, pero mucho más sobre los requisitos que se tienen que cumplir. Si quiere exportar a Europa. Aquí también participarán expertos que hablarán sobre las nuevas tendencias de consumo de los europeos, así como el acceso a crédito productivo para la compra de maquinaria. De manera que podamos nosotros tener elementos más importantes para ajustar nuestra estrategia de exportaciones o buscar nuevos nichos de mercado para crecer las exportaciones. En estas 2 jornadas también los empresarios ecuatorianos y europeos podrán establecer mesas de diálogo para concretar acuerdos directos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado IVA es un aliciente para el sector comercial. La medida incentiva el circulante de dinero debido a la reducción de los precios de los productos gravados con este tributo. El Servicio de Rentas Internas no registra problemas en el cobro con el cambio de tarifa. Un acuerdo nacional por la educación es el planteamiento que realiza el secretario Augusto Barrera. Esto con el propósito de lograr reformas a la Ley de Educación Superior. Cuando la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional estableció sus prioridades, puso entre ellas las reformas a la Ley de Educación Superior. Es por ello que este jueves el secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, acudió a la mencionada mesa legislativa. Él tiene un criterio similar en cuanto a modificar esta normativa vigente desde 2010. Para Barrera, los logros en esta materia son varios. No obstante, la realidad del país es otra, afirma, y en ese sentido es donde deben producirse los cambios. En todos los lugares lo que estamos planteando es que la ampliación y mejoramiento de la oferta no es posible hacer
si no es con las universidades. Las modificaciones además deben estar enfocadas en demandas sociales, que han sido presentadas principalmente por los actores del sistema educativo. Ofrecer mecanismos de nivelación, tanto post-bachillerato como en las universidades. Es decir, vamos a fortalecer las siguientes oportunidades. La necesidad de impulsar los niveles técnico superior y tecnológico es otro de los cambios que se espera conseguir con las reformas a la LOES, pues la misma permitirá no solo mejorar la preparación de estos profesionales, sino también incrementar sus remuneraciones en el campo laboral. Que es importante que sean más los institutos articulados a las universidades públicas que los institutos administrados directamente por CNSI. Un técnico o tecnólogo ingresa incluso al servicio público en condiciones a veces bastante malas en términos de calificación. Para ello se espera lograr un acuerdo nacional por la educación. Alex Llanos, Ecuador TV. Y representantes de organizaciones campesinas e indígenas del país se reunieron con las autoridades de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, para concretar proyectos pendientes en materia de riego. Proponen hacer una reforma a la ley de agua para garantizar el líquido vital en las zonas rurales más alejadas de la población. Justicia Vial y Covial son las instituciones de la sociedad civil que realizarán la Contraloría en el proceso de verificación de oferta y demanda de taxis en Quito, aunque sus observaciones serán enfocadas en todo el sistema de transportación pública. Hasta el próximo lunes se deberá esperar para que la Comisión de Movilidad del municipio de Quito conozca el informe de la consultoría externa sobre la oferta y demanda de taxis en la capital. Sin embargo, ese trabajo cuenta ya con vigilancia desde la sociedad civil, con la presencia de Justicia Vial y Covial. Verificar que los parámetros técnicos que se utilizaron para determinar la oferta y la demanda sean los que están establecidos dentro de las normas técnicas tanto locales como internacionales. Aunque sus observaciones irán al sistema de transportación pública de Quito en general, y lo que existe ya es una recomendación principal. Si se aplicara tal cual como la norma establece, los procesos de regularización serían súper sencillos, simples. No serían complicados. Es que las decisiones que se han adoptado durante el tiempo sí han permitido tener mejores unidades. Las homologadas solamente pueden funcionar con quienes tienen el permiso de operación, es decir, con los vehículos que están debidamente autorizados. Eso se respalda desde la empresa privada. Giovanni Proaño es el gerente nacional de talleres y servicios de Teojama Comercial, compañía que entrega unidades estandarizadas por la norma INEN, por lo cual el desarrollo para brindar un buen servicio queda en manos de los operadores. Lo que es fundamental para un conductor es realizar la revisión, una inspección diaria. Hay que revisar visualmente que los neumáticos tengan el labrado adecuado, que no tengan deformaciones dentro de lo que es el caucho, porque esto puede generar accidentes. El mejoramiento del servicio sigue siendo el principal reclamo de la ciudadanía. Alex Llanos, Ecuador TV. Mediante mini cámaras de seguridad, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil espera erradicar los malos procedimientos en las calles de los agentes. Con estos pequeños artefactos se constatará en audio y video la labor ejecutada y evitará así faltas o coimas. Este proyecto contará inicialmente con 60 mini cámaras que serán adjuntadas en la vestimenta de los vigilantes, las mismas que estarán operativas en toda la ciudad durante las 24 horas del día. Esta mañana, miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron un sobrevuelo en el Cerro Atacazo con el propósito de evaluar con cámara termográfica si existen aún puntos calientes y si el fuego fue apagado totalmente. Recordemos que ayer se registró un incendio forestal de gran magnitud en esta zona. Las autoridades de la Casaca Roja informaron que en las próximas horas determinarán las hectáreas afectadas. Continuamos. Productores independientes ecuatorianos presentaron sus proyectos ante medios televisivos de difusión nacional a través de un evento organizado por la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. ¿Listo, chicos? ¿Listo todo? Vamos a comenzar. Son los trabajos de varios productores independientes quienes en un encuentro con representantes de medios de comunicación presentaron los proyectos audiovisuales que desarrollan y que esperan interesen para su difusión a nivel nacional. Tener el acercamiento entre la gente de los medios directamente con ellos siempre es difícil, es complicado, pero ahora hay esa oportunidad, entonces vamos a
aprovechar. Siempre es importante verse, mostrarse, mostrar la calidad que tenemos. A través de la plataforma Produce Ecuador, que lidera la Supercom, se promueve la producción nacional y además se brindan las herramientas para que los medios cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, normativa que en el artículo 97 menciona que los medios de comunicación audiovisual cuyas señales de origen nacional destinarán de manera progresiva al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente. Y ese es parte de nuestro trabajo, colocar en el mismo lugar a la oferta y la demanda. Carlos Pazmiño, director de producción y programación de Ecuador TV, resalta la importancia de estos espacios que permiten demandar proyectos conforme a los requerimientos de cada televisora. Abanderamos esta acogida de estos productores. Nuestra programación está garantizada con ellos, tenemos bastantes espacios de producción independiente de diferentes ámbitos, de diferentes géneros. Karina Medina, gerente de programación de Ecuavisa, mira con beneplácito este tipo de mecanismos. Es una manera de entablar un contacto directo con el productor independiente, tratar de saber cuáles son sus necesidades y que él sepa cuáles son las nuestras, y de tratar obviamente de tener una relación y de entablar una relación para proyectos futuros. Encuentros como estos fomentan la producción ecuatoriana y se han desarrollado en diversos formatos a nivel nacional. Olga Velasco, Ecuador TV. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía al Día. Hoy conversamos acerca de una de las series televisivas que marcó la historia de la década de los 90 y que precisamente el mes pasado cumplió 13 años desde el rodaje de su último capítulo en mayo del 2004. De hecho, Friends trata sobre la vida de un grupo de amigos, Rachel, Mónica, Joy, Chandler y Rose, que residían en Manhattan, en Nueva York, y su historia gira en torno al periodo de vida de este grupo de jóvenes después de la universidad y antes de comenzar su vida en familia. Aquella época en donde los amigos juegan un rol principal en la vida de cada uno de los seres humanos. Además, realiza una crítica a los hechos trascendentales de aquel entonces. La historia está compuesta por 10 temporadas que en promedio tuvieron 24 capítulos cada una, emitidos entre el 22 de septiembre de 1994 y el 6 de mayo del 2004. En Estados Unidos alcanzó un máximo de audiencia de 52,9 millones de espectadores cuando a mediados de la segunda temporada se emitió tras el Super Bowl. Durante sus 10 años de vida estuvo en el top 10 del ranking de ese país. Los actores protagonistas empezaron cobrando $22.500 por capítulo en la primera temporada y terminaron cobrando, ojo con esta cifra, $1 millón por capítulo en las temporadas 9 y 10, lo que implicaba más o menos $24 millones por temporada, inflando el costo del show hasta $10 millones por episodio, lo que implicaba casi 20 veces el precio de una comedia de televisión cualquiera en aquel entonces. Obtuvo 63 nominaciones a los premios Emmy, con solo 6 victorias. La cadena televisiva NBC generó $70 millones solo con la última emisión de la serie Friends. Los anunciantes llegaron a pagar $2 millones por cada 30 segundos del espacio publicitario, lo cual significó un récord en el costo de la publicidad de programas de entretenimiento. Su último capítulo fue rodado en el escenario 24 de la Warner Brothers, estudio donde Friends había filmado desde la segunda temporada. Después de que el rodaje terminara, el escenario fue rebautizado como el escenario de Friends. Finalmente, desde que la serie comenzó a repetirse por los canales de cable en los Estados Unidos en el 2005, ha generado $4 millones por capítulo, con un total aproximado que supera los $1.000 millones, es decir, más del 1% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Bueno, con estos datos me despido, pero nos vemos la próxima semana por Ecuador TV.
Las noticias del mundo. El exdirector del FBI, James Comey, compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. En su declaración acusó 2 veces al presidente Donald Trump de haber difamado tanto a él como al FBI en los argumentos para justificar su despido del 9 de mayo pasado. Comey dijo además que las presiones de Trump sobre Rusia fueron muy perturbadoras. La Casa Blanca defendió al jefe de Estado y dijo que no era un mentiroso, mientras que Donald Trump aseguró en una reunión que todo estará bien pese a las acusaciones. La administración entonces eligió difamarme y, más importante aún, al FBI. Esas eran mentiras, puras y simples. Nos están asediando, entienden eso, pero saldremos de esto más fuertes y mejores que nunca, ya lo verán. Los primeros sondeos a boca de urna tras el cierre de los comicios en Reino Unido le dan una victoria al partido de los conservadores liderados por la primera ministra Theresa May. Sin embargo, pese al triunfo de no alcanzar una mayoría absoluta, ya que obtuvieron 314 de 650 escaños, los laboristas en segundo lugar lograron 266 puestos. De confirmarse estos resultados, se trata de un revés para la primera ministra, que deberá buscar alianzas para consolidar las estrategias para negociar la salida de la Unión Europea. Los datos oficiales se conocerán en horas de la madrugada, ya que los votos de 46 millones de electores se realizan de manera manual. La Organización de Naciones Unidas aseguró que tiene en sus manos el 30% de las armas de la guerrilla de las FARC, mientras que en México encuentran un templo azteca debajo de un hotel junto a la catedral de la capital. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. La misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia confirmó que las FARC ya le entregó 2.300 armas equivalentes al 30% del armamento que tenía en su poder el grupo guerrillero y que forma parte del acuerdo de paz. La misión aseguró que este proceso se realizó en las 19 zonas veredales transitorias de normalización, en donde están reunidos los guerrilleros en su tránsito a la vida civil. El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició este jueves la tercera audiencia del juicio por supuesta corrupción en la campaña presidencial que compartieron en 2014 la destituida Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer. Según medios locales, hay división entre los magistrados, por lo que no se descarta una absolución de Temer. La justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno de Guatemala la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti durante el periodo 2012-2015 bajo cargos de narcotráfico y quien actualmente guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción durante su mandato. La canciller alemana Angela Merkel fue recibida por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada en su primera visita oficial a Argentina. El encuentro tuvo como objetivo afianzar las relaciones bilaterales y comenzar el traspaso de la presidencia pro tempore del G20. Merkel aprovechó para destacar la importancia del cambio climático para el mundo. Arqueólogos mexicanos revelaron por primera vez los vestigios circulares de un templo azteca dedicado al dios del viento y de una cancha de pelota prehispánica descubiertos en el centro de la Ciudad de México bajo terrenos de un hotel situado detrás de la catedral. Además, se halló una ofrenda floral conformada por los conjuntos de cervicales de cuello de 32 personas. Fanny Lara, Ecuador TV. Buenas noches, este es el resumen informativo en lengua de señas. El contralor subrogante del Estado, Pablo Celi, se presentó esta mañana y asumirá el cargo. No hay ninguna pugna de poderes en la entidad de control. Celi felicitó al gobierno nacional por la iniciativa tomada para emprender la lucha anticorrupción. Anunció que en los próximos días presentará un informe del cumplimiento del Plan Anual de Control sobre el uso de los recursos públicos en el país. Un apoyo gubernamental constante a la innovación y al aumento de productividad fue lo que expuso el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a los representantes de la pequeña empresa y mediana industria, quienes mantuvieron la primera reunión del Consejo de la Producción. Mientras, este sector presentó en el encuentro una agenda con planteamientos orientados a generar mayores riquezas para el país. En lo internacional, varias actividades cumple en Argentina la canciller de Alemania, Angela Merkel. Hoy se reunió con el mandatario Mauricio Macri en la Casa Rosada, donde afianzaron las relaciones bilaterales y hablaron sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del G20. Esto fue lo más destacado de la jornada. Buenas noches.
Gracias a nuestra compañera Diana Tirado por ese resumen en lengua de señas con toda la información de esta jornada. Así es, Sofía, y ya está con nosotros Fernando Estrada para platicar al respecto de este partido amistoso que jugó la selección nacional con el combinado venezolano. Un sinsabor de cara a las eliminatorias que ya se vienen. César, ¿cómo estás, Sofía? Un fuerte abrazo para todos los amigos televidentes. Es una realidad, vamos a extendernos un poco seguramente en la explicación y el resumen de lo que fue el partido, pero Ecuador terminó empatando contra la selección venezolana, que presentó algunas alternativas. Ecuador también presentó ciertas cartas nuevas, no demasiadas, diría yo, para lo que es estos partidos comprobatorios, pero Ecuador sacó su primer, examen, digamos que evaluando un poco lo que puede llegar a ser. Ojo, Ecuador no tuvo mucho tiempo para trabajar por el tema climático, eso no le permitió de repente hacer muchos cambios a Gustavo Quinteros. Veremos qué se plantea para el siguiente partido ante Salvador. Bueno, esperemos que sigamos mejorando, Sofía, por toda esa hinchada de la Tri. Así es, definitivamente siempre estamos pendientes de lo que sucede con los jugadores que se vuelven los representantes de todo un país cuando están en la cancha. Nos despedimos, muchísimas gracias por su atención, vienen los deportes y luego a las 22 horas no se pierda de Contrabando y también El Mundo al Revés, 22 horas con 15 minutos. Hasta el día de mañana. Que descansen.